Mi nombre es John Hargrove. Todos me llaman John. Hace 3 años, yo era el dueño de una empresa de tecnología en Silicon Valley y la vendí a un conglomerado gigante por $27,000 millones. Esa suma me convirtió en multimillonario de la noche a la mañana. Pero lo que realmente obtuve fue un vacío inmenso. Cada mañana me despertaba en mi mansión de San Francisco, una casa tan grande que tardaba 10 minutos en ir de mi dormitorio a la cocina. Tenía una piscina cubierta, un campo de golf personal y una bodega con botellas de vino que valían cientos de miles de dólares. Pero no tenía a nadie con quien hablar. Mi esposa se había mudado a Londres con mi hijo desde nuestro divorcio hace 5 años. La mayoría de mis amigos más cercanos también desaparecieron, junto con las acciones de la empresa que una vez les presté. Empecé a beber desde las 10 de la mañana, y no podía dormir sin tomar 2 pastillas para ello. Un día, abrí mi computadora y busqué el lugar a donde los ricos van a morir. El resultado que apareció fue Cala de Sueños, México. Me reí. ¿Cala de Sueños? Un lugar de playas baratas, turistas borrachos y tráfico caótico. Pero de inmediato reservé un vuelo en primera clase. Pensé que si iba a morir, prefería morir en un lugar cálido y soleado. El día que el avión aterrizó en el pequeño aeropuerto regional, miré por la ventana y suspiré. El aire era tan caliente y húmedo que mi camisa de $2,000 se empapó en solo 5 minutos. El viejo taxi parecía haber salido de una guerra. El conductor, con una amplia sonrisa, hablaba un inglés entrecortado. «Bienvenido, señor, ¿viene de vacaciones?» Respondí secamente que sí. Luego cerré los ojos, pensando que había venido aquí para terminar mi vida, no para vacacionar. El coche se abrió paso a través de lo que solo podía describir como el peor tráfico del mundo. Motonetas se cruzaban constantemente. Colectivos de colores vibrantes rebasaban por izquierda y derecha. Nadie parecía respetar los semáforos. Bajé la ventanilla y grité. ¿Qué clase de país de locos es este? El taxista mantuvo su sonrisa y respondió suavemente. Tranquilo, señor. Todos tienen prisa, pero nadie quiere morir. Tómelo con calma. Esa breve frase me sonó extraña, pero no le di importancia. La villa que alquilé costaba el equivalente a $500 la noche. Tenía una piscina privada con vistas al Pacífico. Arrojé mi maleta en la entrada, fui al minibar, me serví un vaso de tequila reposado de 25 años y me senté a ver el atardecer. Pensé para mis adentros, solo unos días más, y todo terminará. Había preparado un frasco de somníferos lo suficientemente grande como para sumergirme en un sueño del que nunca despertaría. Pero esa noche, escuché risas de niños que venían de más allá de la cerca de la villa. El sonido de una canción popular mexicana que no entendía, el suave murmullo de las olas rompiendo en la orilla y el aroma a coco fresco que llegaba desde lejos. Levanté mi vaso y murmuré para mí mismo. Solo unos días más. No tenía idea de que esos pocos días más estaban a punto de convertirse en el comienzo de una nueva vida que nunca había soñado. El vaso de tequila seguía intacto en la mesita de noche. La luz brillante del sol inundaba el dormitorio. Me levanté y miré por la ventana. El mar azul se extendía hasta el infinito, pero mi alma seguía oscura. En mi primer día en Cala de Sueños, decidí dar un paseo, no porque quisiera hacer turismo, sino porque no quería quedarme quieto esperando la muerte. Me puse una camisa hawaiana barata que compré en el aeropuerto, pantalones cortos y sandalias, y caminé cuesta abajo hacia la playa escondida. El tráfico seguía siendo tan horrible como el día anterior. Las motonetas tocaban el claxon y me pasaban rozando. Me llevé una mano al pecho. Dios mío, este país me va a matar antes de que pueda hacerlo yo mismo. El conductor de un viejo Volkswagen sedán me sonrió y lentamente levantó el pulgar. Poco a poco, amigo. Con calma, dijo en inglés. No respondí, pero me pregunté, ¿por qué esta gente siempre podía sonreír? Llegué a la playa escondida. La arena era blanca y fina, el agua cristalina, pero estaba tan llena de gente que era casi imposible caminar. Turistas extranjeros tomaban el sol, niños corrían y construían castillos de arena. Me abrí paso entre la multitud y me senté en un café bajo una palapa. Pedí un café de olla, que costaba solo 50 pesos. En Estados Unidos, una taza similar costaría $20. La joven mesera mexicana sonrió alegremente al traer mi café. «Bienvenido, ¿viaja solo?», dijo en un inglés suave. Asentí y le pregunté, «¿Por qué hay tanta gente aquí?». Ella rió suavemente. «Porque esto es el paraíso.
Todos vienen a buscar la felicidad, señor. Sonreí con desdén para mis adentros. ¿Felicidad con este tráfico? ¿Con esta multitud? El café era fuerte y aromático. Tomé un sorbo y miré hacia el mar. Un niño pequeño corría detrás de una pelota de fútbol. La pelota rodó y se detuvo justo a mis pies. El niño se acercó a recogerla. Me sonrió y dijo, «Gracias, señor». Aunque era un extraño, sentí algo peculiar en el pecho. Los niños en Estados Unidos probablemente nunca le sonreirían así a un desconocido. Esa tarde, caminé hasta el mercado local. El delicioso olor a comida inundó mis fosas nasales. Tacos al pastor, ceviche fresco, mariscos a la parrilla. Pedí un plato de ceviche, con su sabor intenso y cítrico. Comí hasta que no quedó nada. La dueña, una señora de unos 50 años, sonrió y preguntó, «¿Estuvo bueno, joven?» Asentí. «Muy bueno». Ella sonrió radiante. «Le preparo otro. Yo invito». Me negué, pero pensé en silencio por qué era tan amable. En Estados Unidos nadie hace nada gratis sin una razón. Por la noche, abrí otra botella de tequila, pero solo bebí un vaso. Lo dejé y salí al balcón a ver el atardecer. Los tonos anaranjados y rojos eran más hermosos que cualquier cosa que hubiera visto en California. Esa noche no tomé somníferos. El sonido de las olas me arrulló hasta caer en un sueño profundo. Pero en mi sueño, la imagen del niño en la playa sonriéndome se repetía una y otra vez. En mi segundo día, decidí alquilar una motoneta para explorar más a fondo. El hombre de la tienda de alquiler me advirtió, «Conduzca despacio, amigo, el tráfico aquí es un caos». Me reí. Había conducido en San Francisco. Esto no sería un problema. Pero en menos de 10 minutos casi choco con otra motoneta. El otro conductor frenó en seco y me sonrió. «¿Está bien, amigo?» Asentí, con las manos todavía temblando. «Gracias». Él levantó el pulgar y se fue. Me detuve a un lado de la carretera, sin aliento. ¿Por qué nadie se enoja? En Estados Unidos ya me habrían gritado hasta el cansancio. Continué hasta la playa del Silencio, un lugar más tranquilo. Me senté en la arena mirando el mar. Unos niños jugaban en el agua, sus padres los miraban sonriendo. Una familia que parecía verdaderamente feliz. Pensé en mi hijo, que ya debía ser un hombre. No habíamos hablado en mucho tiempo. Una anciana se me acercó, llevando una canasta de frutas. ¿Quiere probar un coco frío, joven? Lo acabo de bajar de la palma. Negué con la cabeza. No, gracias, señora. Pero ella sonrió y me ofreció uno gratis. Ándele. La playa se los regala a los visitantes. Acepté el coco, le clavé un popote y bebí el agua dulce y refrescante. La anciana se sentó a mi lado. ¿De dónde viene? De Estados Unidos. Ella asintió. Aquí la vida es buena, joven. Tranquila, sin el estrés de la gran ciudad. No respondí, pero sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Tranquila? ¿Con el tráfico que casi me mata hace un momento? Esa tarde, mientras regresaba, cayó un aguacero torrencial. La carretera se volvió resbaladiza, el tráfico se atascó y yo estaba empapado, así que me refugié bajo un árbol. Una vieja camioneta se detuvo a mi lado. El conductor sonrió y me ofreció un poncho. Tómelo. Puede dejarlo donde sea. Acepté el poncho y le di las gracias. Se fue sin preguntar mi nombre. Esa noche, escribí en un diario por primera vez en 10 años. Hoy casi muero por el tráfico, pero la gente me ayudó. ¿Por qué son tan amables? ¿O acaso me he equivocado con México? Todavía no estaba seguro, pero por primera vez en muchos años, sentí el deseo de despertar para ver qué traería el mañana. Al quinto día, me desperté sin dolor de cabeza. La botella de tequila seguía en su sitio. Abrí la puerta del balcón e inhalé el aire marino. El olor salado mezclado con el de las hojas de palma me hizo sentir lleno de vida. Decidí conducir más lejos, hasta la Punta del Sol. El tráfico seguía siendo el mismo que había maldecido en silencio todos los días. Pero esta vez, sin darme cuenta, empecé a conducir más despacio. Levanté la mano para agradecer a los coches que me cedían el paso, y todos me respondían con un gesto similar. Me reí solo en el coche. ¿Qué demonios estaba pasando? Llegué a la Punta del Sol a las 5 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a descender. Había una larga fila de personas esperando para ver el atardecer. Estaban de pie, en silencio, sin empujarse ni gritar. Solo se oía el sonido de las olas y el viento. Me paré al final de la fila y escuché a un hombre decirle a su hija pequeña, «Mira, mija, el sol se va a dormir».
La niña levantó la mano y saludó al sol. Todos a su alrededor hicieron lo mismo, sin que nadie se los pidiera. Inconscientemente, levanté la mano con ellos. Cuando el sol desapareció por completo bajo el horizonte, un aplauso resonó al unísono en toda la punta del sol. No era un aplauso para el sol, sino un agradecimiento por el día que había terminado. Me quedé inmóvil. Las lágrimas corrían por mi rostro. La última vez que lloré fue cuando me divorcié de mi esposa hace 5 años. Pero esta vez no era tristeza, era una emoción indescriptible. De regreso, me detuve en una pequeña marisquería junto a la carretera. Mesas de madera, sillas de plástico, luces de neón parpadeantes. Pedí cangrejo al mojo de ajo, camarones a la parrilla y un caldo de pescado. El dueño, un hombre llamado Don Mateo, de unos 60 años, se sentó a mi lado sin preguntar. ¿Viaja solo? Asentí. Estuve casado, pero ahora vivo solo. Don Mateo sonrió. Estar solo no es malo, joven. Aquí uno puede estar solo, pero nunca se siente solitario. La comida llegó. Comí y lloré al mismo tiempo. El chile picaba en mi lengua, pero el corazón me ardía aún más. Don Mateo me trajo una botella de mezcal. Le invito una copa. Hoy parece usted muy triste. Brindé con él. Gracias, don Mateo. Hablamos hasta que el restaurante cerró. Me contó que había sido pescador. Su barco se hundió en un huracán en el 97. Toda su tripulación murió, solo él sobrevivió. Pero todo el pueblo lo ayudó a construir un barco nuevo. Nadie le preguntó cuándo devolvería el dinero. Aquí creemos que si nos ayudamos unos a otros, algún día alguien nos ayudará a nosotros, dijo. Le pregunté, entonces, ¿cómo puede sonreír todos los días? Se río a carcajadas. Porque si no sonriera, el huracán me habría matado de todos modos. Esa noche, volví a la villa, tiré el frasco de somníferos a la basura, abrí la puerta del balcón y me acosté a mirar las estrellas. Por primera vez en años, vi un cielo lleno de estrellas, no oscurecido por rascacielos o luces de la ciudad. Tomé mi teléfono, abrí la aplicación de mensajería que no había usado en mucho tiempo y le escribí a mi hijo en Inglaterra, Tyler, estoy en México. Mañana te llamo. Y le di a enviar. Antes de dormir me dije a mí mismo, quizás, después de todo, todavía no quiero morir. Pero a la mañana siguiente ocurrió algo que no esperaba. Me despertó un golpe en la puerta. Al abrir, vi a don Mateo de pie junto a un niño pequeño. El niño sostenía una gran canasta llena de pan dulce y tamales. Don Mateo, ¿qué es esto? Él sonrió alegremente. Anoche escuchamos que iba a llamar a su hijo. La gente del pueblo se juntó para prepararle algo de comer, para que si su hijo extraña a su padre, pueda probar un pedacito de cala de sueños. Me quedé paralizado. Las lágrimas brotaron de nuevo. Personas que apenas conocía, que había conocido la noche anterior, se habían reunido desde las 5 de la mañana para cocinar para mi hijo, que estaba al otro lado del mundo. Abracé a don Mateo con fuerza. Luego abracé al niño. El niño me dio unas palmaditas en la espalda. No se preocupe, señor. La gente de aquí no se abandona. En ese momento, el muro que había construido alrededor de mi corazón durante 30 años se derrumbó. Levanté las manos en señal de gratitud hacia todos los que estaban frente a la casa y por primera vez dije en voz alta, gracias a todos, gracias por no dejarme morir. Después de ese día, no volví a la lujosa villa. Cancelé el contrato de alquiler y me mudé a la cabaña de madera de una planta de don Mateo. Una casita junto al mar, con un baño compartido y un solo ventilador de techo. Pero cada mañana me despertaba con el canto de los gallos y el sonido de las olas, no con una alarma cara. Don Mateo me llevaba al mar desde temprano, en la vieja lancha que la gente del pueblo le había ayudado a construir después del huracán. El motor hacía un ruido infernal, pero él sonreía radiante. Hoy el mar está en calma, vamos a pescar. Nunca había pescado en mi vida, pero él me enseñó a lanzar la red, a poner la carnada y a esperar con paciencia. Pasaron 3 horas y solo pesqué un pez diminuto, tan pequeño que don Mateo lloró de la risa. ¿Solo pescaste una sardina? Me sonrojé, pero también me reí con él. Reí hasta que me dolió el estómago. Regresamos a la orilla a las 9 de la mañana. Los otros pescadores ya esperaban en el muelle. Nadie preguntó por el precio. ¿Quién necesitaba pescado? Simplemente tomaba. Una señora del mercado dijo, hoy don Mateo pescó mucho. Le voy a preparar un ceviche delicioso. Le pregunté en voz baja a don Mateo, ¿y el dinero? Él sonrió.
El dinero es solo para la gasolina de la lancha, joven. El resto lo compartimos. Y el día que no pescamos nada, alguien siempre nos trae algo de comer. Me quedé atónito. En Estados Unidos, si yo pescaba algo lo vendería al precio del mercado y usaría el dinero para comprar más acciones. Pero aquí, lo compartían. Esa tarde, don Mateo me llevó a un mercado de artesanías. Un pequeño mercado que vendía artículos de segunda mano y comida local. Vi un letrero escrito a mano. Se vende terreno, 5 hectáreas, 800,000 pesos. Me reí para mis adentros. Un terreno similar en California costaría no menos de $50 millones. Pero lo que realmente me impactó fue que el dueño del terreno era un anciano de 80 años, sentado en cuclillas junto al letrero. Le pregunté a don Mateo, ¿por qué lo vende? Don Mateo respondió en voz baja. Su hija tiene cáncer, necesita una operación en la Ciudad de México. El tratamiento es muy caro, así que tiene que vender la tierra para salvar a su hija. Me quedé helado. En Estados Unidos, tenemos seguro médico si nuestros hijos se enferman, pero aquí, venden la tierra de sus antepasados para salvar la vida de sus hijos. Me acerqué al anciano, me arrodillé a su lado y le pregunté, ¿de verdad vende este terreno? El anciano asintió. Sí, joven, si lo vendo mi hija vivirá. Saqué mi teléfono y le transferí $1 millón de inmediato. El anciano se quedó inmóvil, mirando la pantalla del teléfono, y luego rompió a llorar, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. La gente a nuestro alrededor también comenzó a llorar. Nadie me preguntó quién era. Nadie me preguntó qué quería a cambio. Esa noche, todo el pueblo organizó una fiesta. Una larga mesa en la playa, llena de mariscos. Los niños cantaban, los adultos brindaban. Don Mateo levantó su vaso. Hoy, nuestro amigo John se ha convertido en parte de nuestra familia. Levanté mi vaso. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Antes de dormir, don Mateo me llevó a un pequeño santuario. Las velas iluminaban el lugar. Encendió 3 varitas de incienso y dijo en voz baja, «Hoy salvaste una vida. Mañana, si necesitas ayuda, el mar te la devolverá». Encendí incienso como él y recé en silencio. «Por favor, déjame seguir aprendiendo qué es la verdadera felicidad». Pero no sabía que en los días siguientes me enfrentaría al dolor más profundo de mi vida, y que esta gente de Cala de Sueños sería la única que me salvaría de esa oscuridad. El día 11 en Cala de Sueños, me desperté y vi a Leo, el nieto de 12 años de don Mateo, sonriendo frente a la casa. Puso una gran canasta sobre la mesa, llena de pan dulce y fruta. «Tío John, ya despertó, a desayunar». Le pregunté, «¿Hoy no tienes escuela?» Leo sonrió. «Hoy es la fiesta de la Virgen, todo el pueblo descansa para dar gracias». Acompañé a Leo a la pequeña iglesia del pueblo, una vieja iglesia de madera con techo de lámina. Los sacerdotes sonreían y daban la bienvenida a la gente. Los aldeanos traían comida y la colocaban en largas mesas. Vi a una anciana entregar una bandeja con dinero como ofrenda. El sacerdote tomó el dinero, lo metió en un sobre y se lo entregó al jefe de la policía local. Le susurré a Leo, ¿eso es una ofrenda o un soborno? Leo se rió a carcajadas. «Tío, usted piensa demasiado. Se llama cooperación. Ese dinero se usa para arreglar la escuela y la clínica». Después de la misa, la gente se sentó a comer. Escuché a los adultos hablar en voz alta. «Este año hay que arreglar el techo de la escuela. El dinero del gobierno no ha llegado. Pues usemos el dinero de las cooperaciones. Arreglemos eso para los niños primero». Sí, es cierto. Y más tarde, los policías de tránsito vendrán a pedir su parte también. La frase pedir su parte me inquietó. Había leído noticias en Estados Unidos sobre la corrupción policial en México. Cuando volvimos a casa, le pregunté directamente a don Mateo, «Tío, ¿es verdad lo de la policía que pide dinero?» Don Mateo suspiró y me llevó a la escuela primaria del pueblo. El techo de lámina estaba lleno de agujeros. El aula solo tenía un ventilador de techo. Señaló una esquina de la clase. «¿Ve esa placa?», decía, «construido con donaciones de la comunidad y la Policía Municipal de Cala de Sueños. Aquí, la policía multa a los turistas que conducen demasiado rápido y usa ese dinero para construir escuelas para nuestros hijos». Me quedé boquiabierto. ¿Quiere decir que lo que yo pensaba que era un soborno es en realidad una multa que se usa para ayudar a la comunidad? Don Mateo se rió hasta las lágrimas. «Exactamente, joven. A veces lo llaman para el refresco o para el café,
pero cada peso se usa para arreglar caminos, construir escuelas, comprar equipo médico. Nadie se lo guarda en el bolsillo. Me quedé atónito. Lo que yo había llamado corrupción era en realidad un sistema de apoyo mutuo no oficial, sin recibos ni cuentas bancarias. Pero las escuelas nuevas, las clínicas limpias y los caminos sin baches eran prueba de ello. Todo sucedía gracias a una bondad que yo había malinterpretado. Esa tarde, conduje yo mismo hasta la comisaría cercana. Vi a un joven oficial ayudando a una anciana a arreglar su motoneta. Le pregunté directamente: «He oído que a la policía de aquí le gusta pedir dinero a los turistas». El oficial sonrió con timidez. «Sí, señor, pero lo llamamos una multa feliz. Si conduce rápido le pedimos una pequeña cooperación, pero ese dinero lo usamos para comprar útiles para la escuela. Si no quiere dar, no pasa nada, solo le damos una advertencia y lo dejamos ir». Me reí a carcajadas y saqué 1000 pesos. «Tome, para que compre ventiladores para los niños». El oficial juntó las manos en señal de gratitud. «Muchas gracias, señor. Pondremos una placa que diga: donado por nuestro amigo John de Estados Unidos». Esa noche escribí en mi diario: «Hoy he cometido el mayor error de mi vida. Lo que yo llamaba corrupción, aquí es bondad, un sistema invisible más fuerte que cualquier ley escrita en papel». Antes de dormir, don Mateo llamó a mi puerta con una botella de mezcal artesanal. «Esta noche beba conmigo, joven. Mañana tiene que ayudarme con algo grande». Le pregunté qué era. Él sonrió misteriosamente. «Mañana verá por qué Cala de Sueños nunca se hunde, a pesar de haber enfrentado un huracán». Brindé con él y tomé mi primer trago de mezcal puro. Quemaba la garganta, pero mi corazón estaba más cálido que nunca. La mañana del día 16, el cielo estaba despejado. Don Mateo me despertó a las 5 de la mañana. «Hoy tenemos que ir a rescatar el barco del viejo Lázaro, joven. Su motor se descompuso en medio del mar anoche». Rápidamente me puse una camiseta vieja y corrí tras él hacia la lancha. 4 lanchas salieron del muelle al mismo tiempo. Más de 10 hombres del pueblo, nadie se quejó, nadie preguntó cuánto les pagarían. Todos sabían que el barco de Lázaro estaba en peligro. A unos 7 kilómetros de la costa, vimos el barco de Lázaro inclinado peligrosamente, el agua inundando la cubierta. Lázaro agitaba los brazos gritando: «¡Ayúdenme, hermanos!». Todos saltaron al agua al mismo tiempo, y yo los seguí sin pensarlo. El agua del mar estaba fría, pero mi corazón ardía. Juntos, atamos cuerdas, sacamos el agua con cubetas y tapamos el agujero. Me sumergí bajo el casco para asegurar una cuerda. Mis pulmones estaban a punto de estallar, pero me negué a subir. 2 horas después, el barco flotaba de nuevo. Todos subimos a bordo, sin aliento, pero nadie se quejaba de cansancio. Solo había risas y palmadas en la espalda. Lázaro nos abrazó a todos, con lágrimas en los ojos. «Gracias, hermanos. Sin ustedes, mi barco se habría hundido». Regresamos a la orilla a las 3 de la tarde. La gente del pueblo ya había preparado otra larga mesa para festejar. Esta vez, era una fiesta para celebrar el barco rescatado. Comí tamales y ceviche hasta llenarme, y luego me senté a ver cómo el mar se teñía de dorado. Pero en ese preciso momento, una oleada de emociones surgió desde lo más profundo de mi ser. Vi la imagen de mi hijo de 10 años esperándome en el aeropuerto, la imagen de mi exesposa llorando al firmar los papeles del divorcio, la imagen de mí mismo en la sala de juntas, vendiendo mi empresa, la imagen de mí mismo junto a la botella de tequila y el frasco de somníferos. Todo se desbordó en un instante. Me levanté de un salto. Corrí hacia la playa, caí de rodillas en la arena y grité. Lloré hasta quedarme ronco, lloré hasta empapar la arena. La gente del pueblo corrió hacia mí. Don Mateo se sentó a mi lado y me rodeó con su brazo. «¿Qué le pasa, joven?». Por primera vez, lo dije todo, con la voz temblorosa. Abandoné a mi hijo, abandoné a mi esposa, vendí todo lo que tenía. Pensé que el dinero me daría la felicidad. Pero estoy tan solo que quiero morir, don Mateo. Don Mateo no dijo nada. Solo me abrazó más fuerte. Entonces los aldeanos que estaban sentados a nuestro alrededor comenzaron a cantar, una ranchera suave y triste. Las voces de adultos y niños se mezclaron, superando incluso el sonido de las olas. Lloré aún más, pero esta vez no era un dolor solitario, era un dolor compartido. Esa noche, caminé solo de regreso a la cabaña de don Mateo, con la botella de mezcal que me había dado. Fui al viejo muelle. Me senté en el borde de madera que se mecía con las olas y bebí un largo trago.
Me emborraché hasta ver borroso y le grité al mar, «Lo siento». Mi voz resonó y fue engullida por las olas. Me levanté tambaleándome y entré al agua. El agua me llegaba al pecho. Levanté la botella una última vez y la arrojé vacía al mar. Di un paso más. El agua me llegó al cuello y luego me dejé hundir. Pero justo antes de que mi cabeza se sumergiera por completo, 2 manos me agarraron por los hombros y me sacaron del agua. Era Leo, el niño de 12 años, sin aliento, detrás de mí. Y detrás de él, más de 10 aldeanos. Habían corrido en cuanto me vieron caminar hacia el mar. Leo me abrazó con fuerza, sollozando. «No me deje, tío John, no nos deje». Caí al suelo, abracé a Leo con fuerza y lloré más fuerte que antes. Don Mateo se acercó, se sentó a mi lado y dijo una sola frase. «Usted nunca ha estado solo desde el primer día que llegó aquí». Esa noche, me llevaron a casa. La gente del pueblo se turnó para velar por mí toda la noche. Nadie durmió, solo escuchaba susurros suaves. «No se preocupe, joven, estamos aquí». A la mañana siguiente, me desperté y vi a Leo dormido, abrazado a mi brazo. Don Mateo estaba sentado a mi lado, vigilando. Miré el techo de madera y dije en voz baja, «Todavía quiero vivir». Don Mateo sonrió y me dio una palmada en el hombro. «Qué bueno, joven, porque este mar todavía necesita a mucha gente que lo ame». Después de la noche en que casi me ahogo, no hablé, no comí y no salí de la cama durante 3 días y 3 noches. Mis ojos estaban tan hundidos que apenas podía abrirlos. Don Mateo y la gente del pueblo se turnaban para cuidarme, en silencio, sentados a mi lado. Al 4.º día, don Mateo abrió suavemente la puerta. Detrás de él venía doña Isabel, una mujer menuda y delgada de más de 90 años. Llevaba una vieja canasta, pero esta vez contenía hojas secas, hierbas y una botella de un aceite verde oscuro. Se sentó a mi lado, tomó mi mano helada y dijo con voz suave, «Has sufrido durante mucho tiempo, ¿verdad, hijo?». No respondí, pero volví a llorar. Doña Isabel no preguntó más. Sacó las hojas secas, las molió en un pequeño mortero de madera, las mezcló con aceite de coco y otras hierbas que no reconocí, y comenzó a masajear lentamente mi pecho. Cada vez que la palma de su mano tocaba mi piel, sentía como si algo fuera arrancado de mi interior. Don Mateo me contó más tarde que doña Isabel era la última curandera de Cala de Sueños y que había tratado a cientos de personas con traumas emocionales después del huracán. No tenía estudios de medicina moderna, pero curaba con el corazón y con las hierbas del monte. Esa tarde, la gente del pueblo me llevó a la playa al atardecer. Me llevaron en una camilla de lona y me depositaron en el centro de un círculo cavado en la arena. Todos usaron arena cálida para cubrir mi cuerpo hasta el cuello. «¿Qué están haciendo?», pregunté con voz temblorosa. Don Mateo sonrió. «Es un entierro de arena, joven, para que el mar saque todo el dolor de su cuerpo». No lo creí, pero lo acepté. La gente comenzó a cantar canciones populares de la región, melodías lentas y melancólicas. Los niños trajeron flores y las colocaron a mi alrededor. Leo se sentó a mi lado y me tomó la mano con fuerza. Pasó 1 hora. Comencé a sentir el calor de la arena penetrando profundamente en mi piel, como si el mar me estuviera abrazando. El frío que había sentido en mi pecho durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Me quedé dormido. Cuando desperté, ya era de noche. Solo la luna y la luz de las velas que la gente había encendido a mi alrededor iluminaban la escena. Pude sentarme por mí mismo. Por primera vez en 4 días, y lloré, pero esta vez eran lágrimas suaves. Doña Isabel se acercó y me dio una botella con un líquido de hierbas. «Bebe, hijo, bebe para olvidar el viejo dolor, pero recuerda el nuevo amor». Bebí todo el contenido. Tenía el sabor amargo de la selva, pero dulce en la garganta. Esa noche, la gente del pueblo me llevó en una gran lancha. Encendieron cientos de pequeñas velas flotantes y las soltaron en el mar. En cada una estaba escrito el nombre de alguien que había sufrido, incluido el mío. Las velas se alejaron flotando y se hundieron lentamente, como si el mar se tragara el dolor. Me quedé mirando hasta que la última vela se apagó. Luego me di la vuelta y abracé a don Mateo, a Leo, a doña Isabel, a todos los que estaban allí. Dije en voz alta, «Estoy curado, sin equipos médicos caros, sin antidepresivos, sin terapeutas de Harvard, solo un grupo de aldeanos, el mar, la arena y un amor incondicional». A la mañana siguiente me desperté sin que nadie me llamara.
Salí y vi a Leo ayudando a don Mateo a reparar la lancha. Me acerqué, tomé un martillo y empecé a ayudar sin decir una palabra. Don Mateo sonrió y me dio una palmada en la espalda. Hoy te vamos a llevar a ver algo que nunca has visto. Algo que te mostrará por qué la gente de Cala de Sueños nunca se rinde. Asentí y subí a la lancha con ellos. No tenía idea de que lo que estaba a punto de ver cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente, el mar estaba como un espejo. La gran lancha nos llevó a don Mateo, a Leo y a mí más lejos de la costa que nunca. Don Mateo apagó el motor y señaló un punto oscuro bajo la superficie. ¿Lo ve, joven? Ese es el arrecife de coral que murió después del huracán. Me incliné para mirar. Bajo el agua había estructuras de coral de un blanco fantasmal. Don Mateo me dio una máscara de buceo. Bajé a verlo de cerca. Me puse la máscara y salté al agua. El agua era tan clara que podía ver el fondo arenoso a 10 metros de profundidad. Entre los corales muertos, miles y miles de pequeños corales de un verde vibrante estaban creciendo. Había aldeanos buceando, atando y colocando estructuras de arrecifes artificiales hechas con ladrillos rotos y cemento. Leo nadó a mi lado y señaló un letrero bajo el agua. Estaba escrito en español: Restaurando nuestro arrecife. La gente de Cala de Sueños, 1998 presente. Salí a la superficie, me quité la máscara y le pregunté a don Mateo con la voz temblorosa: ¿Han estado haciendo esto desde el huracán? Don Mateo asintió. Así es, joven. En aquel entonces, casi todo el coral murió. El mar se convirtió en un desierto de arena. Pero en lugar de esperar al gobierno, nos ayudamos a nosotros mismos a crear corales artificiales. Cada niño del pueblo tiene que ayudar a bucear y atar corales. Leo ha estado buceando desde... Leo sonrió. Quiero que mi hijo vea el arrecife de arcoíris. Tío John. Mis lágrimas se mezclaron con el agua del mar. Me sumergí de nuevo y usé mis propias manos para ayudar a atar las estructuras de coral. El cemento me cortó las manos, pero no sentí dolor. Solo sentí que estaba vivo. Esa tarde, regresamos a la orilla. Miré el mar y dije en voz alta: ahora lo entiendo, don Mateo. Entiendo por qué la gente de Cala de Sueños sonríe todos los días. Porque nunca dejan que el dolor los venza. Reconstruyen una nueva vida desde las ruinas. No solo para ellos, sino para las generaciones futuras. Don Mateo me puso una mano en el hombro. Así es, joven. La verdadera felicidad no es la ausencia de sufrimiento, sino levantarse y reconstruir cada vez que uno cae. Miré al cielo, y me dije a mí mismo: la grandeza no se mide en dinero o en rascacielos, sino en la voluntad de construir un nuevo arrecife de coral, aún sabiendo que quizás no vivamos para verlo cubrir el fondo del mar. En ese momento, tuve una revelación. No era solo sentirme mejor, era una comprensión profunda de que la vida se trata de dar, no de poseer. Esa noche, llamé a mi hijo por primera vez en 7 años. Cuando escuché la voz de Tyler, rompí a llorar, y lo primero que dije fue: hijo, lo siento, quiero que vengas a México. He encontrado algo más importante que una casa grande. Tyler se quedó en silencio por un momento, y luego respondió: papá, tomaré un vuelo la próxima semana. Colgué el teléfono, salí a la playa, miré el reflejo de la luna en el mar, y junté las manos en señal de gratitud. Gracias, México, por enseñarme a ser humano de nuevo. Después de llamar a Tyler, no dormí en toda la noche. Caminé de un lado a otro en la playa hasta que mis pies se cubrieron de arena. Una sola pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Y ahora qué? Temprano en la mañana, don Mateo se me acercó con una taza de café negro. ¿No pudo dormir, joven? Asentí. Tengo miedo, don Mateo. Miedo de que si vuelvo a mi antigua vida, todo se derrumbe de nuevo. Don Mateo sonrió y señaló hacia el mar. ¿Ve esa lancha? Se llama el Milagro de Cala de Sueños. La gente del pueblo la terminó de construir ayer. Le pusieron ese nombre por su historia. Mañana la usaremos para plantar corales en 10 nuevos lugares. Miré la lancha y se me llenaron los ojos de lágrimas. Quería ayudar, pero ¿cómo hacerlo de manera sostenible? Don Mateo me entregó un viejo cuaderno. Dentro estaban los planos dibujados a mano por niños y adultos para la restauración del arrecife. Solo hemos podido llegar hasta aquí, joven, porque no tenemos dinero para comprar buen equipo, pero con su ayuda podríamos restaurar todo el mar de Cala de Sueños. Saqué un bolígrafo y escribí una cifra sin pensarlo. Voy a crear una fundación de $5 millones llamada Fundación El Milagro de Cala de Sueños. El dinero se usará para comprar barcos nuevos,
equipo de buceo y contratar científicos para ayudar a plantar corales. Pero con una única condición: la gente del pueblo debe administrar cada centavo. Don Mateo se quedó boquiabierto y juntó las manos en señal de gratitud. Joven, este es el sueño que hemos tenido durante casi 20 años. Yo también junté mis manos. No es su sueño, don Mateo. Es el mío, que acaba de nacer hace 3 semanas. Esa tarde, celebramos una reunión de todo el pueblo bajo una gran ceiba. Me puse de pie y hablé frente a todos. Yo pensaba que la grandeza era tener miles de millones de dólares. Pero Cala de Sueños me ha enseñado que la verdadera grandeza es cuando un grupo de personas sacrifica su sudor y su tiempo para construir algo que quizás no vivan para ver completado. La gente se quedó en silencio por un momento y luego estalló un aplauso atronador. Los niños corrieron a abrazarme. Leo gritó: «Tío John es el héroe del mar». Lloré en medio de la reunión y dije lo último que tenía que decir ese día. No volveré a Estados Unidos. Me quedaré aquí para construir arrecifes con ustedes hasta que muera en este mar. Un año pasó volando. La Fundación El Milagro de Cala de Sueños había crecido a más de 25 millones de dólares gracias a las donaciones de empresarios y turistas de todo el mundo que escucharon mi historia. Compramos 2 barcos de investigación nuevos, contratamos a biólogos marinos de las mejores universidades de México y restauramos más de 50 hectáreas de arrecife. Mi hijo, Tyler, se mudó a Cala de Sueños. Se graduó en Ciencias Marinas en Inglaterra y regresó para bucear y atar corales con Leo todos los días. Se convirtieron en los mejores amigos. Tyler llamaba a Leo hermano. En cuanto a mí, vendí la mansión de San Francisco, el Ferrari, el Rolex, y me mudé permanentemente a la cabaña de madera junto al mar con don Mateo. Cada mañana me despertaba con el canto de los gallos. Iba a bucear al mar y luego volvía para desayunar tamales y ceviche con la gente del pueblo. Hoy se cumple un año del día en que casi me ahogo. La gente del pueblo organizó una gran fiesta en la playa. Vinieron reporteros de CNN y la BBC. Me preguntaron: «Usted fue multimillonario. ¿Por qué renunció a todo para vivir esta vida?». Sonreí y señalé hacia el mar, que ahora comenzaba a brillar con los colores del arco iris de los nuevos arrecifes de coral. Y respondí con una sola frase: «Porque aquí descubrí que la verdadera riqueza no se mide por el dinero en tu cuenta bancaria, sino por la cantidad de gente que sonríe gracias a que construimos un nuevo arrecife juntos, y por la cantidad de días que te despiertas queriendo seguir vivo». La cámara enfocó a Leo y a Tyler riendo en el barco, y luego mostró el arrecife de coral creciendo bajo el agua. El periodista hizo una última pregunta. En su opinión, ¿cuál es el milagro de México? Junté las manos en señal de respeto hacia el mar y respondí con la voz más serena de mi vida: «El milagro de México no es nacer teniéndolo todo. Es que un grupo de gente común elige reconstruir cada vez que cae y le tiende la mano a un extraño sin preguntar nunca quién es». Esa noche, me paré solo en la punta del sol. El sol se hundía en el horizonte. Levanté la mano para saludarlo, como el primer día que llegué. Pero esta vez no lloré de dolor. Lloré por la abrumadora felicidad que sentía. Le susurré al mar: «Gracias por no dejarme morir. Y gracias por enseñarme a vivir una vida de verdad». El viento sopló suavemente, como una respuesta que no necesitaba palabras. En la mañana del segundo aniversario de mi llegada a Cala de Sueños, me desperté y vi a Leo sonriendo de oreja a oreja frente a la casa, sosteniendo un grueso sobre marrón. «Es correo de Estados Unidos, tío John». Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de mi exesposa y una fotografía. En la foto, Tyler sostenía a un pequeño bebé. El bebé tenía un rostro que se parecía al mío de niño. Debajo de la foto, una nota escrita a mano por Tyler: «Papá, tienes un nieto. Se llama Mateo, porque nació aquí, en Cala de Sueños, igual que tú renaciste. Mamá dice que si no hubieras cambiado, nuestra familia se habría roto para siempre. Gracias por darle el valor para perseguir sus sueños, y gracias al mar de Cala de Sueños por mantenerte aquí para nosotros». Caí de rodillas, las lágrimas brotaron de nuevo. Pero esta vez, eran las lágrimas más perfectas. Don Mateo llegó justo a tiempo para verme llorar y se rió a carcajadas. «Vamos, vamos, ya se lo dije. El mar de aquí nunca se equivoca a quién se queda». 2 horas más tarde, la lancha El Milagro de Cala de Sueños II zarpó. Yo, don Mateo, Tyler, Leo y el pequeño Mateo fuimos juntos a ver el primer arrecife completamente restaurado.
Bajo el agua, ahora había un arco iris vibrante de colores. Peces payaso nadaban entre anémonas que se mecían. Corales duros y blandos cubrían toda la zona. Leo se sumergió y levantó un letrero bajo el agua para que yo lo viera. El letrero decía: «Gracias, tío John, por devolverle la vida al mar y por darle a un niño un padre que ama el mar tanto como yo». Abracé a Leo con fuerza en medio del mar. Abracé a Tyler. Abracé al pequeño Mateo. Abracé a don Mateo. Y grité con todas mis fuerzas: «Este es el verdadero milagro de México». El viento del mar sopló con fuerza, como si todos en el cielo estuvieran aplaudiendo.